días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Estaba pensando cómo abrir la predicación. Porque vamos a parar un poquitico de Mateo y vamos a predicar algo que el Señor ha puesto en mi corazón. En estos meses han habido una serie de acontecimientos en nuestra iglesia que tal vez muchos de ustedes no sepan, y pues tampoco es preciso que lo sepan, pero diferentes personas están pasando por diferentes circunstancias muy complejas. Entonces, esta semana, estudiando la Biblia y buscando del Señor, el Señor me regala 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Sí, la predicación de hoy es esa. Y pensando cómo iba a abrir la predicación. Y Brian, utilizando el Espíritu Santo, me subo yo acá y le pregunto: Brian, ¿tienes alguna canción de debilidad o alguna canción de esto? Y Brian me dice: sí, tengo la del alfarero. Y la cantábamos todos, ¿cierto? Y todos decíamos: transfórmame, quiero saber más de ti, ¿cierto? Pero hay un verbo muy particular antes de eso. ¿Cuál es? Quebrántame, ¿cierto? Y realmente Brian decía al principio del mensaje, al principio de su dirección, cantemos con inteligencia. ¿Y realmente queremos ser quebrantados? Esa es la pregunta que yo les hago a todos ustedes. ¿Realmente queremos ser quebrantados por Dios? Entonces el Señor une la dirección con mi mensaje, porque el mensaje de hoy se llama Entendiendo el sufrimiento en nuestras vidas. ¿Por qué sufrimos? ¿Cierto? ¿Por qué sufrimos? Dios, ¿cómo usa el sufrimiento en nuestras vidas? Y vamos a ver 5 cosas por las cuales Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas. Porque ¿cómo nos perfeccionamos? Cuando todo va bien, cuando vamos en coche, así, con el brazo por fuera, en la brisa del mar. Seguramente no, seguramente no. Porque ahí decía Brian: quebrántame, cantando: quebrántame, transfórmame, quiero ser más como tú. Y ustedes, Dios es tan perfecto que ustedes usan la imagen de un alfarero. ¿Y qué hace con la greda del alfarero? ¿Cierto? ¿Y cómo la moldea? ¿A soplos? Y hay una greda más difícil que otra, ¿cierto? Hay una greda que es suave. Hay cristianos que son moldeables, hay cristianos que son... y toca duro, toca duro. Y tal vez para los no cristianos también. Dios para que use el sufrimiento en la vida de todos. Tal vez para mostrarnos que lo necesitamos, ¿cierto? Entonces cuando la vida va bien, pues tal vez nos olvidamos de Dios. Entonces, aquí en este pasaje Pablo nos muestra esto. Y la Biblia enseña, a través de toda la Biblia, lo que Job 5, 7 al 8 dice. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. El hombre nace para la aflicción. He leído la Biblia no menos de 10 veces y en ninguna parte he visto que diga que la vida es solo bendiciones y solo pasarla bien. No lo encuentro, no lo veo por ninguna parte. Pero Job dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Pero muchos dirán: no, eso es del Antiguo Testamento. Bueno, Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces el Señor, ¿qué promete? Aflicción, ¿cierto? Aflicción. Entonces, entendiendo esto, el sufrimiento no es ajeno a nuestras vidas, ¿cierto? ¿Todos tenemos sufrimientos? Claro. Tenemos tal vez necesidades económicas, tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades emocionales, tenemos necesidades económicas, espirituales, familiares, algún tipo de aflicción en nuestra vida. Y tal vez algunos tengan carga de la iglesia, como nos pasa a Robert y a mí o a Chucho.
que la iglesia nos trae cierto tipo de carga, ¿cierto, Robert? Y con Robert hablamos 8 días, ¿cierto? Salimos de una, viene la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Entonces yo he preguntado esa semana, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Se acuerda, Robert, que hace 8 días hablamos de eso? Lo hablábamos los dos, y el Señor me da la respuesta. El Señor me da la respuesta en este pasaje. Y hay un problema con la iglesia de hoy en día. La iglesia de hoy en día, ¿qué le dice a la gente? Que venimos para ser felices, prosperados, que todo nos salga bien, que se acaben los problemas, que se acabe la enfermedad. Y a todo dicen que es un demonio. Tuve la oportunidad de hablar con un hombre de otra iglesia y yo le decía, hermano, imagínese que murieron 2 muchachos allá de la iglesia en moto. Y me dice, ore por ese espíritu de muerte. Y yo, ay, ¿espíritu de muerte? Bueno, para ese tipo de personas todo es espíritu. Todos son espíritus que hacen que las cosas malas pasen. Pero aquí Pablo nos enseña que no, que el sufrimiento también viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Porque Dios, ¿qué quiere con el sufrimiento? Cambiarnos, lo que leíamos ahorita, quebrantarnos y transformarnos. Hay una idea errónea del cristianismo actual, que cuando uno viene a Cristo todo el sufrimiento se tiene que, y solo tiene que haber bendición. Y lo que pises será tuyo. Y ponen allá los Mercedes y las casas de 3.000 millones allá en Chía y lo pisamos y ya es nuestro. Mentira del diablo. ¿Quién quiere que usted esté cómodo? El diablo. Porque usted no busca a Dios. Cuando a usted todo le va bien, olvídese. Usted no busca a Dios. Eso sí es claro. Pero la gente tiene un pensamiento erróneo. ¿A quiénes les pasan cosas malas? La gente dice que a los que son malos, ¿cierto? Y a los que son buenos deberían pasarnos cosas buenas. Eso es lo que la gente piensa. Y a veces la gente dice, uy, Señor, pero es que yo soy tan bueno. Ay, yo soy, mejor dicho, la berraquera. ¿Por qué me pasan estas cosas? Pues hermano, la Biblia enseña que las cosas malas le pasan a todo el mundo, a buenos y a malos, a creyentes y no creyentes. ¿Por qué nos pasan cosas malas a todos? Pues 2 respuestas que da la Biblia. Génesis 3, 17 al 18. La tierra está bajo maldición. Lo primero que debemos entender es eso. Por eso tiembla, por eso hay maremotos, por eso hay terremotos. Dice la palabra de Dios, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. La Biblia dice claramente, la tierra está bajo maldición. Entonces por eso hay desastres naturales, por eso pasan todas esas cosas que ven. Segunda cosa, porque estamos con una humanidad que está caída. Y nos aterramos de que degollen niños allá en Irán, en Israel. Y decimos, ¿qué hombres tan malos? ¿Acaso hay diferencia entre los hombres que se acuestan entre ellos mismos? Ninguna. Maldad del hombre. Maldad en su máxima expresión. Simplemente hay cosas que nos cuestan más aceptarlas que otras, ¿cierto? Hay cosas que nos cuestan más que otras, pero maldad es maldad. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay gente mala. Romanos 3:10 y Efesios 2:1 decía Brian. Mi hermano Brian decía, porque estábamos muertos en delitos y... ¿El mundo cómo está? Muerto en delitos y... No espere nada bueno de personas que están llenas de delitos y pecados. Es imposible que esperemos que la gente sea buena si no tiene a Dios en su corazón. Y Romanos 3:10, ¿qué dice? Hace 8 días lo decía, la depravación total del hombre. No hay ni un solo justo. No hay quien busque a Dios. O sea, no hay nada bueno en la humanidad. Y en la Biblia encontramos sufrimiento. Abraham, Job, Jacob, Moisés, David, Esteban, Pedro, Juan, los que están yendo los miércoles a Apocalipsis. Juan estaba en una isla, allá en una isla de Patmos que no era ni una isla, era como una piedra. Sufrimiento. Todos los apóstoles murieron de maneras tremendas. Los primeros padres de la iglesia, a usted que le gusta la historia, murieron de manera violenta. A través de la iglesia a través de la historia han habido muertos por la causa de Cristo.
En el Medio Oriente está mi hermano Orlando y él me manda un WhatsApp donde me cuenta cómo le está yendo. Y allá es bien difícil predicar el Evangelio. Allá usted lo matan por ser creyente. Entonces no pensemos que el sufrimiento es ajeno a los cristianos. Y tal vez el mayor ejemplo, como decía mi hermano Brian, Cristo mismo, ¿no? ¿Qué dice Hebreos? Que Cristo fue perfeccionado por el sufrimiento, por el gozo delante de él. Entonces a veces pensamos, ¿por qué sufrimos? Pues hermano, Dios tiene 5 propósitos para ustedes. Porque sin querer la iglesia ha entrado en querer vidas sin sufrimiento. Todo lo queremos solucionar. Buena salud, buena EPS, que no haya que hacer filas, tener buen trabajo, ¿sí? Tener una buena iglesia, ¿sí? Y aquí es donde quiero concentrarme, porque es que el cristianismo ha llegado a esto donde queremos una iglesia donde todo sea color de rosa, donde los hermanos no tengan problemas, donde no haya hermanos con personalidades difíciles, donde todos hagan lo que el pastor dice sin decir nada, donde todos los hermanos sean dóciles, donde no hayan problemas en la casa, que ojalá todos los miembros de la iglesia llegaran a las actividades de la iglesia. Y de los líderes, ¿qué esperamos? Líderes perfectos, que tengamos el tiempo para todo y que nos las sepamos todas, que seamos buenos psicólogos, buenos psiquiatras, que seamos buenos consejeros familiares, que seamos buenos financieros y que demos respuesta a preguntas que ni Dios mismo contesta en la Biblia. Entonces tenemos un idealismo en la iglesia que es muy difícil. La iglesia no es perfecta. ¿Tenemos hermanos con personalidades difíciles? Amén. Y amén por ellos, porque nos hacen crecer en la gracia de Dios, que es lo que vamos a ver más adelante. Y yo le pregunté eso al Señor, uy Señor, ¿por qué me pones estas cargas? Y el Señor me respondió de gran manera. Y si usted conoce una iglesia así, pues hermano, mejor que no vaya, porque lo más probable es que la dañemos. Porque llegamos nosotros allá y empezamos a dar machete y duro, por donde más duele, si uno así. Entonces, si hubiera iglesias perfectas y vidas perfectas, uy Felipe, no me apague el micrófono. Si tuviéramos vidas perfectas e iglesias perfectas, ¿para qué necesitaríamos a Dios? ¿Dios dónde encajaría en esa ecuación de vidas perfectas? ¿Se han preguntado esto esos? ¿Se lo han preguntado en sus vidas? Si la iglesia fuera perfecta y todos fuéramos chéveres, ninguno peleara con ninguno no se pudiera ver con otro, pues hombre, ¿para qué necesitaríamos a Dios? Si la vida fuera perfecta, tuviéramos el super trabajo, tuviéramos la super casa, la super familia, los super líderes, ¿para qué necesitaríamos a Dios? Dios estaría por fuera de la ecuación, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué Dios? Y el Señor lo advirtió al pueblo de Israel cuando entraron en la tierra prometida y les dice, no sea que cuando hayan prosperado se olviden de su Dios. ¿Y qué pasó? Lo que Él dijo, se olvidaron de Dios. No importa ahora. Entonces, ¿qué hace el sufrimiento en nuestras vidas? 2 pasajes que lo dicen claramente, por favor. Si todo fuera color de rosa, ya les dije, no necesitaríamos a Dios. Y ese es el engaño del dinero. ¿Cuál es el engaño del dinero? ¿Que usted cree que con plata soluciona todo? ¿Sí? Y tal vez usted soluciona algunas cosas, pero no todo. No todo se soluciona con plata. Y mi hermano Gustavo trabajaba para el hombre de Sprint. Y ese hombre tenía una enfermedad en los pies. Y siendo el dueño de Sprint, no podía usar zapatos. No, pues la plata no le podía solucionar eso. Y así hay muchas personas que piensan en el engaño del dinero. Que con el dinero se solucionan todas las cosas. Lejos de eso. Lejos de eso. Romanos 5, versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando estamos en tribulaciones, ¿qué produce nuestra vida? Paciencia, hermano. Entonces, cuando tenemos hermanos complejos y difíciles, ¿qué produce eso en nuestra vida? Paciencia. Paciencia.
y va desarrollando virtudes en nosotros. Entonces no oremos porque el hermano se vaya, sino oremos para que el Señor nos dé más paciencia. Más paciencia. Hebreos 12, versículos 6 al 11. Esa es una promesa del Señor para todos nosotros. Porque el Señor al que ama, disciplina. Ay, qué lindo, disciplina, el Señor disciplina. Porque nos ama. Y azota a todo el que recibe como hijo. Y azota. O sea, no es que nos coja y nos niñee y nos complazca los caprichos y el berrinche, ¿no? Nos azota. Nos azota. ¿Qué más dice el versículo? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Qué trae la disciplina a su vida? Santidad, querido hermano, porque usted es más santo, porque usted aprende a amar a las personas difíciles, aprende a amar a Dios en medio de sus sufrimientos, aprende a amar a Dios en medio de las dificultades. Produce santidad el sufrimiento de nuestras vidas. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Quién se goza cuando está en disciplina? Difícil, ¿no? ¿Quién se goza cuando tiene alguna prueba en su vida? Difícil, ¿cierto? Difícil. Pero eso trae gozo, sino más bien tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Trae justicia y trae santidad. Y hoy vamos a hablar de un hombre que quizás es el que más sufrió por la obra del reino de los cielos después del mismo Señor Jesucristo, Pablo. Si lo quieren leer cómo sufrió Pablo, lean 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. ¿Cómo sufrió Pablo? No voy a tomarme el tiempo para hacer un contexto tan amplio de esto, pero Pablo comienza su carta, capítulo 12, vamos todos allí, 1 Corintios 12, el aguijón de la carne. ¿Quién fue Pablo? Pues Pablo fundó la iglesia de Corinto y pasó 2 años allí. Y Pablo realmente amaba esta iglesia, amaba esta iglesia. Pongámonos a pensar, ¿qué es lo que más nos duele en esta vida? ¿Nos quebranta la economía? Claro. ¿Nos quebranta la salud? También. Pero lo que más nos quebranta es cuando somos traicionados por las personas que más amamos, ¿cierto? Eso trae un dolor inimaginable en nuestras vidas. Por eso dijo David, dijo el Señor Jesús que él amaba a Judas y Judas fue y lo vendió. Y cuando David vio que el hombre que él tenía como amigo lo estaba despidiendo de Jerusalén allá. Chao David, que te vaya bien. David sintió un profundo dolor. Entonces aquí Pablo está sintiendo el dolor por la iglesia, porque esta iglesia a la que él ama lo traiciona. Y se metió dentro de la iglesia falsos profetas, pastores falsos. Y Pablo trata de defender su apostolado de los falsos profetas, que decían que él era un cobarde y que solo hablaba duro por cartas, pero que cuando estaba frente a frente no podía decir nada. Entonces Pablo llega y dice, bueno, vamos a hablar de lo que es ser un apóstol. Y comienza su versículo diciendo, ciertamente no me conviene gloriarme. Pero Pablo dice, bueno, ustedes dicen que son apóstoles, pues voy yo a sacar mis credenciales. Pablo comienza a decir, bueno, yo fui al cielo. Ahí lo dice en el versículo, conozco un hombre que fue al cielo, que fue arrebatado y que fue al cielo. Y dice en el 5, no me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Versículo 6. Sin embargo, quisiera gloriarme, no seré insensato porque daría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Subraya ahí esa frasecita. Para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Primera cosa por la que Dios permite el sufrimiento.
revelar nuestra condición espiritual. Dios permite el sufrimiento en su vida para revelar su verdadera condición espiritual. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Será que lo sabemos cuando todo va bien? Cuando todo va bien somos los super espirituales. Y eso es amén y aleluya. Y todo chévere. Pero ¿qué tal cuando comienza el Señor a quitar las bendiciones? ¿Qué tal cuando el Señor quita la prosperidad? Quita el éxito, quita la salud. ¿Qué tal cuando el Señor lo pone en una enfermedad difícil? ¿Qué tal cuando se enferma el cónyuge que uno ama? ¿Qué tal cuando toca llevar al hijo de urgencia? Porque se puede morir. Ahí, hermanos, cuando está en su verdadera condición espiritual. ¿Sí o no? Ahí sabemos si realmente estamos con Dios. Ahí realmente sabemos si le creemos a Dios. De resto no. Cuando todo va chévere, pues claro, parecemos los más espirituales, pues porque así es fácil. Cuando la vida no nos toca un poquito, pues hombre, no tenemos necesidad de Dios, ¿cierto? Entonces, primer punto, el sufrimiento revela nuestra condición espiritual. Y Pablo defiende su apostolado diciendo, bueno, voy a hablar de lo que pasó. Yo fui al cielo, porque estos hombres, falsos profetas, decían tener visiones. ¿Sí? Tenían de ser visiones y tenían a estos corintios como embobados con las visiones que decían tener. Entonces Pablo dice, no crean en las visiones. La espiritualidad de una persona no se nota por lo que dice saber, ni por lo que dice ver, ni por visiones, ni por revelaciones, ni por conocimiento bíblico. La verdadera estado espiritual de una persona se denota por esas dos palabras que usa el apóstol ahí. Por lo que usted ve en él y por lo que usted oye de él. O sea que si usted va a juzgar la condición espiritual de una persona, no juzgue por lo que habla. Ni porque dice que tiene visiones, ni porque dice cosas. Ni porque dice que puede recitar la Biblia de Génesis, Apocalipsis. No, eso no. Mire cómo vive. Mire cómo vive. Y mire cómo habla. ¿Sí? ¿Qué sale de la boca de esas personas? Porque el Señor dijo que lo que sale de la boca sale del corazón. Esa persona es lo que sale de su boca. Entonces, si de esa persona solamente salen malos tratos, solamente salen críticas, solamente salen cosas, pues tal vez su estado espiritual no es tan bueno como pudiera parecer. Y también dice Pablo, mírelo cómo vive. Mire cómo se comporta. Por eso ustedes están en el derecho de ir a la casa de Robert y a mi casa y ver mi vida. Porque yo me paro aquí, ¿cierto? Le pueden preguntar a mis hijos, le pueden preguntar a mi esposo. Es que yo salgo allá a emborracharme o me la paso por allá, yo no sé en dónde. Porque ustedes la verdadera espiritualidad se ve así como me veo yo. Común y corriente. Común y corriente. No se ve como la de esos hombres que dicen tener profecías y sacan demonios y nada de eso. Eso es falso. Eso es falso. Porque ¿quién puede comprobar la visión de una persona? ¿Quién la puede comprobar? Nadie. Porque solamente la persona que la dice que la vio, ¿cierto? ¿Quién puede comprobar que hay revelación en la vida de otra persona? Nadie, solamente esa persona, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, no se dejen llevar por falsas percepciones espirituales. No es por lo que mucho sabe, es por lo que mucho vive y por lo que mucho dice. Así se sabe la condición espiritual de una persona. Por eso a veces Robert y yo nos sentamos a hablar con ustedes y miramos qué sale de su boca y los miramos sus comportamientos. Entonces lo primero es eso. Dios revela nuestra condición espiritual. Pablo dice, yo no dependía de mí, dependo de Dios. Yo no hice nada en mi vida, fue Dios. Por eso él dice, aunque yo fui al tercer cielo, fui discipulado por Cristo mismo. ¿Ustedes saben cómo se convirtió Pablo? Se abrió el cielo, una luz, y vio a Cristo personalmente, y se encegueció, y el Señor se lo llevó 3 años al desierto, y lo discipuló personalmente. Él sí tenía con qué chicanear. Escribió el 50% del Nuevo Testamento. Son 27 libros, él escribió 13. Él sí tenía con qué chicanear. Y él decía, no, yo nada de esto me glorío. Nada de esto.
Ustedes piensen de mí lo que ven y lo que oyen. Entonces la condición espiritual de una persona se mide por lo que dice y por lo que hace. Y son pequeños detalles, ¿sí? Pequeños detalles que van afectando a nuestras vidas. 1 Corintios 2, 1 al 5, dice la palabra de Dios. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces Pablo, aunque conoció a Cristo personalmente y fue al cielo, ¿qué dice acá? ¿Cómo fue? Con palabras de Dios, no fue con sus palabras ni con sabiduría humana. Entonces no se aterren de la sabiduría humana, mis queridos hermanos. No se aterren de hombres que pueden decir muchas cosas, no se aterren de hombres que pueden hablar muchos idiomas, no se aterren de hombres que pueden recitar toda la Biblia, no se aterren de eso. Atérrense de que los hombres vivan como Dios quiere que vivan. Esa es la condición espiritual de una persona. Y ahora la pregunta es para ustedes, ¿cómo está su condición espiritual? ¿Estamos preparados para cuando el Señor quiera probar nuestra condición espiritual? Como hizo con Job. Job duró la mitad de su vida acumulando bienes y riquezas. Y llegó el Señor y sopló. Y Job se quedó con una paila rascando de la espalda y con la esposa. Eso es una sola predicación, ¿sabe por qué le dejó la esposa? Pero pues no vale la pena decirlo acá. Y se rascaba ese pobre Job. Y él decía, me arrepiento en ceniza, porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos. ¿Dónde vemos a Dios? En el sufrimiento. En el sufrimiento. Segundo punto. ¿Para qué Dios usa el sufrimiento? Bueno, tengo un ejemplo. ¿Se acuerdan los 3 judíos en el horno? Es una historia muy linda porque nos enseña este primer punto. ¿Cómo era la condición espiritual de esos 3 judíos? Ellos que dijeron, no intenten convencernos, rey, porque sea que Dios nos salve, o sea que nos muramos, no vamos a adorar su imagen. O sea, no intente convencernos. Y entraron al horno. ¿Y quién estaba con ellos? Cristo. Cristo estaba con ellos. Tal vez Cristo no quite la prueba en tu vida porque Él puede hacerlo, tal vez no la quite. Pero lo que sí es cierto es que te va a acompañar y no va a permitir ni que tus vestidos se quemen ni que tú vuelas ahumado. Salieron esos hombres y no le han ahumado. No le han ahumado. Salmo 119, versículo 50. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. ¿Será que en medio de la aflicción más dura la promesa de Dios te da vida, mi querido hermano? ¿Será que cuando entramos en esos sufrimientos tan tremendos, realmente la promesa de Dios nos da vida? ¿Realmente tenemos la palabra de Dios como consuelo? Segundo punto. El Señor quiere darnos humildad. Quiere darnos humildad. Segundo. El primero era revelar nuestra condición espiritual. Sí, vamos todos ahí, ¿sí? Segundo punto, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo dice, vea, el Señor Dios que me llevó al cielo, me hizo un discipulado personalizado, me reveló la Biblia, me reveló el misterio de la iglesia, me dio un aguijón en la carne. ¿Quién le dio el aguijón en la carne? Dios mismo se lo dio. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Y cómo sabemos que se lo dio Dios? ¿A quién le ruega Pablo que se lo quite? Más adelante dice a Dios. Le he rogado 3 veces al Señor que me lo quite. Entonces el aguijón vino por parte de Dios. Sí, vino por parte de Dios. ¿Y a quién usó Dios para llevar ese aguijón? Un mensajero de Satanás
que me abofeteé para que no me enaltezca de gran manera. O sea que Dios puede usar los demonios para traer aguijones a la vida de los cristianos. Y ustedes dirán, uy, este pastor está volviendo loco. Pero no es lo que la Biblia dice ahí claramente. Ahí lo dice. Me fue enviado por Dios un mensajero de Satanás para que me diera el aguijón en la carne, para que no me enaltezca de sobremanera. Porque tenemos una teología errada, mi querido hermano, que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene de Él. Mentiras. Todo viene de Dios, tanto lo bueno como lo malo. Todo viene de Dios. ¿Pues que acaso Dios no es soberano para controlar todas las cosas? En la historia de Job, Satanás, ¿a quién le dio permiso para ir a atacar a Job? A Dios, ¿cierto? Entonces debemos tener esto claro. ¿Cuál era el aguijón? Pues no me voy a tener en eso porque la Biblia no lo dice. Y no vale la pena tratar de pensar qué era. Y gracias a Dios porque no sabemos qué era. Ponga ahí lo que a usted se le ocurra, o lo que usted esté pasando. Enfermedad, males económicos, angustia, tal vez tenemos hijos en desobediencia, tal vez, no sé, tenemos sobrecarga eclesial, ¿sí? Tal vez tenemos un hermano que no podemos soportar. Tantas cosas que pueden ser ese aguijón, mi querido hermano. Gracias a Dios que no dijo qué es. Así usted puede ponerlo para su situación particular. Para su situación particular. Por eso, hermanos, nosotros no creemos, y yo para mí es ridículo, ver a los hombres tratando de atar demonios. ¿Sí? No hay evidencia bíblica de que nosotros lo podamos hacer. La Biblia dice que Jesús pudo y que los apóstoles pudieron, pero no hay ninguna evidencia bíblica que nosotros lo podamos hacer. Pero es tan ridículo ver a esos hombres atando demonios. Según lo que hemos entendido hoy, si creemos que podemos atar demonios, tal vez no estamos estorbando los propósitos de Dios. Imagínense allá un hermano allá atando el demonio que le trajo el aguijón a Pablo. Y si lo pudiera atar, no le hubiera quitado a Pablo el privilegio de haber conocido a Cristo más íntimamente, porque eso es lo que pasa más adelante. Entonces, hermanos, no creamos en esas cositas de atar demonios ni de sacar demonios, que eso no es bíblico y no está por ninguna parte. ¿Listo, hermanos? Para el ejemplo de hoy, Pablo estaba sufriendo por el dolor de la iglesia. O para mí, porque estaba pues sufriendo mucho por las situaciones de los hermanos en la iglesia y está preguntándole al Señor, ¿para qué, Señor, pasan todas estas cosas? Y Robert es testigo, ¿cierto? De mi aguijón, ¿cierto? Tal vez para nosotros no es muy claro el dolor por la iglesia, ¿sí? Porque tal vez tenemos cosas más importantes en nuestra vida, como la familia, como los hijos, como la economía. Pero para los hombres que somos llamados al ministerio, la iglesia es muy importante y sufrimos por la iglesia. Cuando la gente no viene, cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no salen, sufrimos por la iglesia, sufrimos y sufrimos bastante. Ese era el dolor de Pablo. Y Pablo decía, que amaba a esta iglesia. Él dijo que había sufrido como dolores de parto por todos ellos. Y el Señor, ¿qué quiere con el sufrimiento, mi querido hermano? Ahí lo dice grandemente, que seamos humillados. Que seamos humillados. Porque tal vez vemos que algo nos sale bien, ¿cierto? Que tal vez un día vemos la iglesia con 200 personas y Robert y yo sacamos pecho. ¿Cómo lo hacemos de bien? ¿Sí o no, Robert? O tal vez el Señor nos da la bendición en un ministerio. O tal vez el Señor prospera nuestro bolsillo. O tal vez el Señor no nos quita problemas con nuestros hijos. Tenemos los hijos más obedientes del mundo. Tantas cosas que pueden llegar a que nos gloriemos, ¿cierto? A que nos gloriemos falsamente. Entonces el Señor, ¿qué dice? No, necesita disciplina para que se baje de la nube y aprenda a ser más humilde. Hay dos formas de llevar su vida, mi querido hermano. O usted es humilde o es humillado. O es humillado. O usted es humilde delante de Dios y reconoce que toda la gloria es para Dios, o
Dios viene y lo humilla. Dios viene y lo humilla. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Quién los tiene que exaltar? Dios. No nosotros, ahí dice. Para cuando Dios los exaltase cuando fuere tiempo. El Señor Jesús lo advierte en Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces veamos vidas sencillas y humildes, hermanos. No nos creamos mucho café con leche, como decía mi abuelita. Tal vez porque el Señor respalda lo que pensamos, tal vez porque el Señor respalda nuestros ministerios, tal vez porque las cosas nos salgan bien. Tal vez porque caemos en el engaño de la falsa prosperidad. Entonces, como todo va bien, debe ser que el Señor me respalda. Ojo. Tercer punto. El sufrimiento nos obliga a depender más de la oración. Versículo 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No hay nada más real en la vida que cuando vienen muchos problemas, nos pegamos del Señor. Claro, hasta madrugamos a orar más. ¿Cierto? Y oramos más y más fervientemente. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad, ¿cierto? Pablo, ¿cuántas veces oró? 3. Pero hay una expresión judía para decir que oró mucho. Pablo oró mucho, muchísimo. Y oraba, y oraba, y oraba. Entonces por eso yo los animo a que oremos, hermanos. A que oremos. A que nos reunamos los miércoles a orar. Lleguemos aquí a la iglesia a orar. Que oremos los unos por los otros. No pensamos que las oraciones son pérdida de tiempo, no. Las oraciones funcionan. Y acá tengo 2 testimonios. Uno es mi hermano Carlos. Cuando llega a la iglesia, estábamos orando por sus hijos, Angélica. Lástima que no esté ella. Y cada vez que yo veo correr a Valentina, a Carlitos, sé que Dios es real. Porque veo a esos 2 niños correr, hermano. Veo a esos 2 niños correr. En ese tiempo, cuando llegué a la iglesia, también estaba Jimena, que se moría. Porque tenía una obstrucción acá no le bajaba la comida por el esófago. Y nos reuníamos todos los domingos a las 9 a orar. De 9 a 10 oramos por la familia Marín y por Jimenita. Y cada vez que yo veo a Jimena, veo que Dios es real. Porque ahí veo cómo Dios contestó las oraciones de su pueblo que clamaba. ¿Fue así o no fue así? Okay. ¿Cuántos estamos de esa generación? Los de este lado. Vimos los milagros de Dios en esa iglesia allá en San José. Y éramos 20. Tal vez menos de los que estamos aquí ahora. Pero el Señor nos escuchó. Nos escuchó. La vida se vuelve más apasionada. Se vuelve con más fervor. Entonces cuando estamos en sufrimiento, ¿qué tiene que hacer usted, hermano? ¿Ir a buscar amigos? ¿Ir a buscar al vecino? No. Busque a Dios. Busque a Dios. Y órele con fervor. Clame a Él que lo escuchará. O cuando sentimos que todo se desmorona, que el negocio se va a quebrar, que nos vamos a quedar sin trabajo, que tal vez me diagnosticaron cáncer, que la cosa está difícil. Realmente oramos más apasionadamente, ¿cierto? Y le metemos hasta ayuno a veces. Porque eso no se vuelve norma en nuestra vida. Porque no podemos orarle hacia el Señor. Porque tenemos que esperar a ser humillados para que esa oración ferviente esté en nuestras vidas, queridos hermanos. Acerquémonos a Dios para recibir consuelo. Cuarta cosa, eso tal vez es lo más precioso que, si ustedes se acuerdan de esto nomás, de este mensaje, para mí sería maravilloso. Cuarto punto, vivir en su gracia. Versículo 9. Ya se me durmió el brazo por allá. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gracia. Esta es la palabra que mejor explica el cristianismo, mis queridos hermanos. Gracia. Las demás religiones no tienen gracia, tienen que tener obras para llegar al cielo. Nosotros tenemos gracia. 155 veces se usa la palabra gracia en el Nuevo Testamento, que es caris. ¿Y qué significa? Todos sabemos. Un regalo generoso dado o un favor concedido. Eso es lo básico, pero a través del Nuevo Testamento se va ampliando y cada vez es más y más amplio el concepto de gracia.
La primera gracia que recibimos es la gracia común. Que usted aún no siendo creyente se levante y vea que llueve, vea que hace sol, abra la nevera, encuentre comida, vea para el cielo y tenga un techo. Esa es la primera gracia. Dios sostiene a su creación porque Él lo prometió. Entonces Dios sostiene a todo el mundo, tanto a buenos como a malos. ¿Sí o no? Dios prometió que iba a sostener su creación. Pero esa gracia va aumentando. En Efesios 1 y 2 decía nuestro hermano Brian, Dios nos promete todas las bendiciones espirituales. Entonces la gracia se vuelve gracia salvadora, porque nos salva del pecado. Por gracia somos salvos por medio de la, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Listo, mi querido hermano, ahí comienza la gracia a crecer, porque ya se vuelve una gracia de Dios a personas particulares que han creído en su Hijo. Entonces nos salva primero del infierno y de la ira venidera que la estamos viendo en Apocalipsis. Pero la gracia no queda ahí. Dios da gracia a todos los pecadores que no merecíamos su gracia. Romanos 5:8. Porque nos amó cuando no éramos pecadores. Dios muestra su amor que nos salvó siendo pecadores, no porque éramos buenas personas. Y la gracia va en la santificación. La santificación es cuando usted recibe a Cristo hasta que se muera. Usted en ese tiempo, Dios le da gracia para que usted se santifique, para que usted tenga vidas más santas. Y la gracia va hasta el cielo, la gracia de la glorificación. Cuando estemos en el cielo, va a ser por gracia. Va a ser por gracia. ¿Quién es el hombre lleno de gracia? Juan 1:14. ¿Qué dijo el apóstol del Señor Jesús? Alguien que lo lea ahí, Juan 1:14, Pipe, por favor. Jesús estaba lleno de gracia. Lleno de gracia. Primera de Juan, ¿qué dice ahí? Lleno de gracia y de verdad. Cristo estaba lleno de gracia. Y asómbrese aún más, versículo 16. Nos dice que de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. ¿No les parece maravilloso que el Señor nos da gracia suficiente para todas las cosas? Dios nos da gracia suficiente para todos, mis queridos hermanos. Romanos 5:2. Estamos en gracia. Romanos 5:17. Recibimos abundancia de gracia. Pedro dice la multiforme gracia de Dios. Respiramos gracia, vivimos gracia, estamos en la gracia de Dios. Eso es gracia. Debemos entender que la gracia no es solamente para salvación, es para el día a día. Dios te da la gracia para que puedas soportar la prueba más difícil que venga sobre tu vida. 2 Corintios 9:8. Vean, no digo mentiras. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios te da la gracia para soportar las pruebas más difíciles, querido hermano. 1 Corintios 10:13, ¿qué dice? Que no ha venido prueba, que Dios no nos prueba más allá de lo que podamos soportar, sino juntamente con la prueba da la salida. Entonces Dios te da la gracia para salir, Dios te da la gracia para sostenerte en ese momento difícil que estás pasando, por tu quebranto económico, por tu quebranto emocional, por tu quebranto familiar. Dios tiene la gracia suficiente para sostenerte, querido hermano. ¿Qué dijo el Señor? Yo he vencido al mundo. También no dijo, vengan a mí los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. También no dice en Deuteronomio 33:26, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Josué 1:9, Él promete que seas fuerte y valiente, que Él estará contigo. Isaías 43, Él promete que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos no te ahogarás. No te ahogarás. ¿Realmente creemos eso en nuestra vida, que Dios tiene la gracia suficiente para hacernos soportar todas las pruebas? ¿Realmente lo creemos? ¿Realmente estamos viviendo en esa gracia, mis queridos hermanos? Eso es lo que Dios le da a Pablo. No le quita el aguijón,
sino le da gracia para vivir con ese aguijón. Tal vez Dios no te quite tu problema, no te quite tu aflicción, no te quite tu situación, pero Él va a estar ahí acompañándote, mi querido hermano, y sosteniéndote y dándote gracia para todas estas cosas. ¿No es maravilloso esto? ¿No les parece increíble que Dios los puede sostener en cualquier situación que tengan? Acuérdense de José. ¿Se acuerdan de José? ¿Cómo le fue a José? ¿Cómo empezó José? Es que tuve un sueño y ustedes se arrodillaban delante mío. Y Dios le hizo la clínica, ¿cierto? Dejó que sus hermanos lo vendieran, se lo mandó de esclavo, tuvo un percance con una mujer, lo mandaban a la cárcel. Y todo esto que le enseñó a ese hombre, humildad. Y a reconocer la voluntad de Dios. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. ¿Se volvió humilde? Claro, pasó de las visiones, es que yo soy acá el mejor, sí me las sé todas. A ser el más sencillo al decir, no, Dios usó todo lo malo que me pasó para salvar a muchas personas. Increíble, ¿no? Tal vez tengamos vidas como las de José, que el Señor no quite los sufrimientos, que el Señor nos tenga en la cárcel, que el Señor nos haga pagar por pruebas, que nos vendan los hermanos, que nos traicionen, que tengamos quebrantos de salud, tal vez financieramente no seamos los más ricos, pero el Señor está ahí sosteniéndote, mi querido hermano, y te da la gracia para pasar por esas pruebas. Eso es lo que Pablo quiso decir aquí cuando el Señor le responde, bástate en mí. Le dijo, sea suficiente con mi gracia, querido Pablo. Y a veces queremos que todo sea color de rosa, pero tal vez Dios está usando eso para volvernos más humildes, para develar nuestra condición espiritual, para acercarnos más a Él en oración y para que aprendamos a vivir en su gracia. Queremos, acá tengo unas frases, que todo quede solucionado, que la iglesia sea perfecta en 8 días, que se acaben los hermanos difíciles, que los débiles se pongan a trabajar, que no hayan hermanos ociosos, que se acaben las dificultades de la vida, tener una vida tipo novela. ¿Usted no ha visto las propagandas gringas que son dos monos con chinos bien bonitos y un perro y una casa grande? Todos queremos que sea así, con buen carro y ojalá una casa en la playa para poder descansar. Bueno, levantar a las 10 y acostarnos para las 8. Pero no, mi querido hermano, Dios no quiere eso en nuestras vidas, porque si tal vez eso pasara en nuestras vidas, no estaríamos aquí. Seguramente no. No estaríamos buscando de Dios, porque ¿para qué necesitaríamos a Dios? ¿Para qué nos necesitaríamos? Y no se cumpliría el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios tiene un propósito para sus vidas. ¿Cuál es? Yo ya lo dije acá una vez. ¿Cuál es el propósito de los cristianos? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y vuelvo a lo que decía Brian. Debemos entender que somos vasijas en sus manos. Entonces el Señor ve que estamos defectuosos y calienta esa greda y vuelve y la amasa. ¿Y será que el fuego es fácil de soportar? No, ¿cierto? Hay cosas que son difíciles. Pero ahí está la gracia del Señor para ayudarnos a soportar. Quinto punto. Perfeccionar su poder en nuestra debilidad. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Hermanos, si usted se cree muy fuerte, tal vez Dios no lo va a usar. Porque Dios no usa a los fuertes, Dios usa a los débiles. Como Pablo dijo, vea, yo fui al cielo y tal, y soy bien chicanero, pero él dijo, no, yo eso no me glorío. Yo quiero que ustedes vean mi vida, que fui perseguido por Cristo, que me dieron 42 azotes 3 veces, que pasé 3 naufragios, que 3 veces casi me matan. Pablo hablaba era de eso. Entonces, mi querido hermano, yo no quiero hombres con superautoestima. Yo no quiero hombres con yo sí puedo, sino más bien Dios sí puede. Él sí puede. Nosotros no podemos, pero Él sí puede. Él sí puede. Cuando entendemos que no somos nada, que realmente no somos nada. Cuando la sabiduría humana se acaba, cuando usted ya no se cree tan inteligente, cuando su inteligencia se acaba y usted ya no puede solucionar sus problemas, cuando la fuerza humana se acaba, cuando usted dice ya no puedo más,
¿Sabe a dónde acudimos? Al único que puede hacerlo todo. Se lo digo yo. ¿Yo por qué estoy aquí parado? Porque un día me di cuenta que yo no podía. No podía con mi alcoholismo, no podía recuperar a mi esposa, no podía con mis drogas, no podía con mis pecados. Y el Señor sopló y me quitó todo, me dejó sin trabajo, casi separado, viviendo arrimado de mi suegra. ¿Y yo qué hice? Buscar la iglesia, buscar a Dios, porque no encontré para dónde más cogerlo. No encontré para dónde más cogerlo. Y por eso el Señor me habló a mí, me dijo, Alejo, mire, bástate mi gracia. Me dijo, bástate mi gracia. Y por eso estoy aquí, queridos hermanos. No porque yo sea el que más sé, sino porque al contrario, soy el hombre que entendió que necesitamos es a Dios, porque no tenía nada más que hacer por mí. 1 Corintios 1, 26, 13. No soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Eso era yo, alcohólico, drogadicto. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que nadie saque pecho y diga, no, es que yo sí era el propio, y por eso Dios me tiene aquí, lejos de eso. Vosotros más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en Él, en el Señor. Gloríese en el Señor, mi querido hermano. No se gloríe en sus méritos, ni en sus logros, ni en su conocimiento. Eso a Dios no le vale nada. A Dios le vale su actitud de corazón, que usted quiera amarlo y que usted quiera obedecer su palabra. Que usted tenga una actitud de humillación delante del Señor y que usted quiera obedecer la palabra de Dios. Eso trae gloria a Dios. Nada más trae gloria a Dios. Para cerrar, hermanos, tengamos cuidado de caer en la falsa humildad. ¿Qué es la falsa humildad? Cuando nos creemos humildes, pero vamos como sacando pecho por ahí por la vida, ¿cierto? Es que yo me la sé, es que yo sí puedo, es que yo sí tengo, es que a mí todo me sale bien, es que tal. Esa es la falsa humildad. Que no pensemos en los buenos logros que tenemos, porque lo único útil a los ojos de Dios es estar humillados ante su presencia y obedientes a su palabra. Me sonó la alarma, 50 minutos exactos. Conclusión, querida iglesia, de esta predicación. Cuando tenemos los problemas más profundos de la vida y pasamos por estas cosas que pesamos, relaciones insatisfechas, corazones quebrantados, deseos insatisfechos, y sufrimos de aquellos de quienes nos deberían amar, y la situación económica no es fácil, la salud no es fácil. Recuerde que Dios está llevando a cabo su obra. El mundo no lo puede arreglar, querido hermano, porque Dios lo está usando para revelar su virtud espiritual, para humillarlo, para acercarlo a sí mismo, para mostrar su gracia y hacerlo poderoso. Entonces Pablo lo resume en esta frase ahí al final: subrayela, hermano, todos los días de su vida y léala. Estoy contento por la debilidad. Pablo estaba satisfecho con ser débil, porque cuando uno es débil, adivinen quién actúa en nuestras vidas. Dios, porque no es con fuerza ni con poder, sino con su Santo Espíritu. Entonces humillémonos delante de Dios para poder ser usados, queridos hermanos. Debemos de pensar que nosotros lo podemos todo y que nos las sabemos todas, porque realmente somos necios. Necesitamos es humillarnos delante de la poderosa mano de Dios y querer obedecer su palabra. Eso es lo que necesitamos como congregación y como iglesia. ¿Usted está contento y gozoso por la situación que está pasando? Y el Señor me cacheteó a mí, porque yo ya sabía que tiraba la toalla, hace un horror. El Señor me dijo: bástate mi gracia, y estoy gozoso, y ahora doy gracias a Dios por todas las dificultades que han venido sobre esta iglesia, por las sillas vacías, por las relaciones difíciles, por todo lo que pasan ustedes día a día, porque la iglesia no es color de rosa, pero ¿sabe qué hace eso en nuestras vidas? Que nos ejercitemos en la piedad y en el amor, y aprendemos a depender de la gracia de Dios para todas estas situaciones tan difíciles. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es bendita, Señor, por tu mensaje que es claro, Señor, y tú nos has dicho hoy que aún en la dificultad más compleja de nuestra vida tenemos que tener gozo,
porque tú estás allí con nosotros acompañándonos, Señor. Porque tú estás allí como estuviste con esos 3 hombres en el horno, como estuviste con Daniel en el foso de los leones, como estuviste con José en la cárcel, como estuviste con Pablo en el cepo, con Silas, cuando estaban colgados y ellos no se quejaban, sino alegraban y decían aleluya, Señor, y cantaban cánticos delante tuyo, Señor. Hoy oramos, Señor, porque la mayor dificultad que tengamos en nuestra vida sea así, Señor. Que tengamos alabanza, Señor, y estemos gozosos y tengamos contentamiento por esta iglesia imperfecta. Tengamos contentamiento, Señor, por las dificultades que tenemos en la vida, Señor. Porque esto realmente muestra quiénes somos. Muestra nuestra verdadera condición espiritual, Señor. Porque esto nos acerca a ti en oración y de rodillas. Porque esto nos humilla delante tuyo. Porque esto, Señor, nos permite depender solo de tu gracia. Y porque eso nos hace realmente personas poderosas en tu reino, Señor. Porque a la iglesia de hoy en día tal vez le sobran personas, Señor, poderosas. Porque necesitamos son personas más humildes, Señor, que quieran trabajar en tu obra y solo para ti, Señor. Gracias, Señor, por utilizar lo vil y lo despreciado del mundo, Señor. Te alabamos, Señor, y te honramos. Dejamos a ti esta tarde y esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén.